Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Bueno, estamos de regreso ya en el segundo segmento de este programa que se transmite semanalmente. Jenny, adelante. Doctor, recién antes del corte usted nos estaba hablando de la quercetina como antiviral. ¿Esto es un descubrimiento nuevo? No. Realmente la quercetina es un ingrediente que está presente en varios vegetales, digamos, en varias plantas, pero que es uno de los ingredientes principales en el extracto concentrado de anís estrellado, en un alto por ciento, quiero decir, uno de los ingredientes principales. Y la quercetina se ha investigado, como dije ya en otras ocasiones, se ha investigado en ensayos clínicos y en ensayos de laboratorio para ver si es efectiva o no, porque se conoce que se usa de manera efectiva clínicamente, quiero decir, en medicina tradicional china desde tiempos remotos, pero la información científica que se tiene también es muy buena, porque se ha investigado este virus desde antes, no ahora reciente con el coronavirus, el COV-2 o el COVID-19, como quieras llamarle. Esta pandemia lleva ya desde ¿cuándo? Desde marzo, desde febrero, de mucho antes. Pero se ha hablado muy poco de la medicina herbaria. Yo creo que los únicos que hablamos sobre la medicina herbaria somos nosotros, en este programa y en otros que me han invitado, pero ahí mismo en la radio de Actualidad Radio y en otras emisoras, que yo he dicho alguna información sobre la medicina herbaria, la efectividad de cómo se usa en Asia de manera efectiva, pero acá no se menciona nada. Ahora, para mi sorpresa, después de tantos meses, sale este artículo publicado en Yahoo, que es uno de los sitios de información más visitados hoy día, y para mi sorpresa, ojalá que sigan publicando artículos así, porque van a dar información importante. Las personas no saben, se creen realmente que no hay recursos. Y como he dicho también en otros programas, hay recursos para tratar el coronavirus, la sintomatología y para reducir la carga viral. Lo que pasa es que esos recursos de medicina herbaria, el médico convencional lo desconoce. Y entonces las personas, incluso los medios de comunicación, solamente reportan que no hay recursos hasta este momento, pero se refieren a medicina convencional. Pero sí hay recursos de manera efectiva con medicina herbaria y no se dice, lamentablemente. Y el desconocimiento es muy grande. En programas anteriores, usted mencionó la diferencia tan grande que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica en cuanto a la disponibilidad de medicina oriental. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, en este país la medicina tradicional china o la medicina oriental, como queramos llamarle, a nivel académico está regulada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que a su vez delega la función a la Agencia de Acreditación de Medicina de Acupuntura y Medicina Oriental, lo que conocemos con las siglas de ACAOM en inglés. Esta agencia es el organismo que acredita las escuelas de medicina oriental para los niveles máster y para doctorado. Luego los estados de la Unión, a través de los llamados boards o juntas y sus leyes, regulan el ejercicio de la medicina tradicional china. O sea, es el mismo en este país, en los Estados Unidos, se usa el mismo mecanismo de regulación profesional que existe para la medicina convencional. Eso no existe en la América Latina. La medicina tradicional china no está controlada ni disponible profesionalmente como está en Estados Unidos. Eso es lo que ocurre. De modo que
en la América Latina, cuando uno va a verse con un médico de medicina tradicional china, realmente no tiene manera de saber si el médico por lo menos está capacitado con el conocimiento básico en medicina tradicional china. La mayoría de las personas que practican medicina tradicional china en la América Latina lo hacen empíricamente o porque han tomado alguno que otro curso, pero no porque han estudiado la carrera de medicina tradicional china. Esa es la diferencia. En Latinoamérica hay tanta inmigración china como en Estados Unidos. ¿No es cierto que también trajeron la medicina tradicional cuando llegaron a América Latina? Sí, lo mismo ocurrió también cuando llegaron los chinos a Estados Unidos, a Canadá, realmente a toda parte, porque el chino es muy emigrante por necesidad. De mediados de 1800 han estado inmigrando aquí a las Américas, y con ellos llegaron también médicos de medicina tradicional china que venían con su grupo. Ya en programas anteriores hemos hablado sobre el arribo de la medicina tradicional china a las Américas a mediados del siglo XIX. La inmigración china en gran escala hacia América Latina realmente comienza con el arribo a Cuba de la fragata española Oquendo, que llegó en 1847. Si mal no recuerdo la fecha que se grabó ese arribo de la primera emigración china a la América Latina, ocurrió el día 3 de junio de 1847, cuando llegó ese barco al puerto de La Habana con 206 trabajadores chinos contratados para laborar en la isla durante 8 años, que es lo que demoraba el contrato por el cual venían. Esa fue la primera inmigración, y con ellos vinieron también los médicos chinos. Es muy interesante la inmigración de los chinos a la América Latina. En Cuba, por ejemplo, entre 1847, el primer arribo, cuando arribó el primer grupo, hasta 1874, llegaron a la isla 132,000 chinos, cuando la isla tenía solamente, en total, aproximadamente 1,5 millones de habitantes, toda la isla. De modo que en ese momento la población entera de la isla de Cuba contenía o se comprendía de entre un 8 y hasta un 10% de ciudadanos chinos, o sea, de chinos. Y con ellos trajeron su cultura, su música. Incluso hay algunas cosas en la música cubana que son ingredientes, aportación directa de la cultura china, como las cornetas. Hay muchísimas cosas, la corneta, la llamada corneta china, etc. Pero desafortunadamente lo mismo ocurrió también hacia otros países, porque Cuba fue la primera inmigración grande china hacia la América Latina, pero luego después fueron muchísimos chinos, hasta en la actualidad, Panamá, Perú, realmente toda la América Latina hay chinos. Y usan, como dije anteriormente, la medicina tradicional china, mayoritariamente los chinos, pero nunca se integró en ninguna universidad, en ningún centro de salud, se integró la medicina tradicional china. Ellos sí, en los asentamientos de chinos, en los llamados barrios chinos, existen farmacias chinas, existen quizás consultorios individuales o incluso hasta clínicas, pero no está integrada a los sistemas de salud nacional. Y los países, en su gran mayoría, yo diría casi todos, no puedo decir con certeza 100%, pero casi todo lo que conozco, en la América Latina no hay medicina tradicional china disponible, ni a nivel académico ni a nivel profesional. Esa es la diferencia. De modo que en la América Latina, comparado a Estados Unidos, un paciente incluso está más desfavorecido en cuanto al cuidado de salud, porque como dije anteriormente, muchas enfermedades responden bien a la medicina tradicional china. En Estados Unidos, quizás el paciente no busca ese recurso por desconocimiento, pero está disponible. En cambio, en la América Latina, aunque tenga la persona conocimiento o haya escuchado que pudiera aliviarse o mejorar sus síntomas o quizás curarse con tratamiento de estas terapias de medicina oriental, aún así no está disponible, de modo que la persona
si quiere recibir tratamiento realmente profesional, tendría que viajar fuera de su país. Claro. Esa es la diferencia. Doctor, escuché que en medicina tradicional china frecuentemente se utiliza el calor para tratamientos de salud. ¿Qué es la hipertermia y para qué enfermedades se usa esa terapia? La hipertermia se usa para muchas enfermedades, pero principalmente para las enfermedades oncológicas. La hipertermia es la emisión de calor. Es un calor fuerte que penetra el tejido corporal sin quemar la superficie, digamos. A diferencia de otros calores, de otras terapias de calor como la radiación. También una de las ventajas que provee el tratamiento con hipertermia es que se puede aplicar prácticamente ilimitadamente. En cambio, la radiación no. La radiación se puede aplicar una dosis y después de la dosis correspondiente, realmente el paciente no puede recibir nunca más radiación. En cambio, la hipertermia se puede recibir prácticamente ilimitadamente. Claro, siempre es un tratamiento profesional, una terapia que necesita control. O sea, hay que recibirla bajo supervisión médica, bajo supervisión profesional. La hipertermia prácticamente hay dos modalidades. Una es sistémica, que induce fiebre artificial, lo cual se usa para activar el sistema inmunitario del paciente contra los tumores y también para hacer las células tumorales más susceptibles a los tratamientos, sean estos herbarios o convencional, a los tratamientos quimioterapéuticos, o sea, los tratamientos antineoplásicos. Porque el tratamiento con calor hace más susceptible la membrana de las células cancerosas, de las células que se dividen y crecen más rápido que las células normales. Por eso es que se usa esta terapia llamada hipertermia, que no es más que la inducción de calor. Y luego esta es la que usamos, digamos, de manera sistémica. Y luego está la otra, la hipertermia focalizada, que se usa en un área específica del cuerpo igualmente para inducir calor profundamente dentro del cuerpo sin quemar el tejido superficial. Y es también con el mismo propósito, tratar de dirigir, digamos, la actividad inmunitaria de la persona hacia el tumor y también debilitar el tumor. Sabemos o sea, clínicamente, científicamente sabemos que las células cancerosas son muy susceptibles a alto grado de calor. La clave de esto está en cómo inducir calor profundamente y concentrarlo en el área necesaria del cuerpo sin hacer daño al tejido corporal. Ahí está la clave. También la hipertermia sistémica debe ser controlada con un conocimiento profesional, o sea, necesita el conocimiento del médico, porque puede producir taquicardia y una serie de otras complicaciones, pero que cuando se usan de forma controlada y de manera correcta, es una terapia muy benévola, no produce efectos secundarios severos y sí es muy efectiva. Se puede usar en combinación con tratamientos antineoplásicos de medicina herbaria tradicional china o incluso en combinación con tratamientos convencionales de quimio y radiación, particularmente radiación. Incluso está aprobada por el FDA en combinación para tratar ciertos tipos de tumores cancerosos en combinación con la radiación. De modo que la hipertermia es otro de los recursos que está disponible muchas veces como medicina alternativa en tratamientos integrados y sin embargo está en desuso, o sea, no se aprovecha todo su potencial. Es tremendamente interesante. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra clínica tenemos una cámara de hipertermia que trajimos de China muy buena y sí la usamos con nuestros pacientes frecuentemente con resultados maravillosos. Pero bueno, el paciente no quiere decir esto que tiene que venir a nuestra clínica, puede ir a cualquier centro donde esté disponible. Pero la hipertermia es un tratamiento con mucho uso
particularmente para las enfermedades oncológicas. Esto es una especie de crear una fiebre artificial para que el sistema inmunológico ataque el tumor. Correctamente, pero además eso no solamente induce la fiebre, induce fiebre y a su vez la fiebre dirige, o sea, despierta la actividad inmunitaria hacia el tumor o inmunológica, como querramos llamarle, hacia el tumor. Pero además eso hace mucho más susceptible las células cancerosas. Y de por sí sola, la célula cancerosa expuesta a esa concentración de calor, pues muchas se destruyen, se induce una condición que llamamos apoptosis, que es la muerte, la destrucción de las células cancerosas. Las células que crecen rápido, las células cancerosas, son muy susceptibles al calor. El problema radica en cómo inducir el calor profundamente dentro del cuerpo sin quemar el tejido y sin hacer daño al cuerpo. En eso radica, pero hoy día hay cámaras de inducción o sea, para proveer la terapia de hipertermia de manera segura, sin hacer daño. ¿Y el calor cómo se provoca? ¿Por ultrasonido, por infrarrojo? Mayormente por calor seco, infrarrojo. Ajá. Infrarrojo. ¿Y eso va específicamente al órgano afectado? Bueno, como te digo, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra clínica una cámara que es para la persona entra, se acuesta y ese calor es controlado, el tiempo y la intensidad, etcétera. Y también hay que monitorear o controlar los signos vitales del paciente durante la terapia. Pero ese de manera sistémica. También existe lo que en medicina tradicional china llamamos TDP, que es una lámpara con un filtro de minerales que produce y hace que las ondas de calor, desde que produce la resistencia de calor, cuando pasa por el filtro se convierten en ondas electromagnéticas. O sea, el calor puede viajar profundamente sin quemar la superficie del cuerpo. Y esas lámparas se usan para concentrar el calor a nivel regional, a nivel focalizado. De manera que depende, la palabra hipertermia es en general el uso del calor como terapia, pero depende de la modalidad que se use, pues se usa el tipo de aparato. ¿Y eso es específicamente para cáncer? No específicamente para cáncer, pero mayoritariamente sí. El uso principal que se le da a la hipertermia es para cáncer. También hay otro tipo de hipertermia que se usa cuando hay hipotermia, por ejemplo, si encuentran a una persona afectada por congelación. Pero eso es otro tipo de aplicación. Estamos hablando, la mayor parte de la aplicación de hipertermia moderna hoy día se usa para tratamiento oncológico. Y eso, por ejemplo, combinado con la medicina convencional, puede ser 1000 veces más efectivo para el paciente. Sí, es correcto. Incluso algunos centros ya hoy día lo tienen, algunos centros oncológicos convencionales, pero en medicina tradicional china, nosotros, no solamente aquí en China, donde yo también ejerzo, soy parte del equipo, soy profesor asociado adjunto, quiero decir, en centros oncológicos en Beijing, y allá todos los centros oncológicos, o la mayoría, yo realmente te diría todos los centros oncológicos tienen esa modalidad, que se puede combinar con los tratamientos oncológicos de medicina tradicional china o con los tratamientos oncológicos de medicina convencional o de manera integrada usando los dos, porque aumenta la efectividad de las terapias antitumorales, las terapias antineoplásicas. Y de por sí sola, incluso en pacientes que ni siquiera toleran los tratamientos antineoplásicos, sean estos los llamados quimioterapéuticos convencionales o los quimioterapéuticos de origen herbarios, que son los que usamos en medicina oriental. Hay pacientes que simplemente pues obtienen mejoría con el tratamiento de hipertermia. Es increíble lo buena que es. Claro, el problema es que no tiene la difusión necesaria como para que las personas que tengan un problema de salud puedan recurrir a este método.
Es correcto, incluso no hay difusión, la difusión necesaria no existe, incluso, repito, aun cuando es un procedimiento aprobado por el FDA, o sea, está disponible, aprobado en este país para ciertos tipos de cáncer, en combinación con los tratamientos convencionales, particularmente cuando se usa el lavado es otro tipo de hipertemia, pero no deja de ser hipertemia, el lavado peritoneal, o sea, cuando hay implantes metastásicos en el espacio intraperitoneal, se usa la quimioterapia de manera caliente porque es más efectiva que si simplemente se usa quimioterapia, por ejemplo. Y también está disponible como calor seco, como hipertemia en combinación con la radiación. Y sin embargo, muchas personas no saben eso, no buscan esa ayuda porque no lo saben. Doctor, la moxa, ¿es algo parecido a la hipertemia? Bueno, la moxa, pudiéramos decir, no es hipertemia, pero la moxa es una termoterapia, o sea, es una terapia con calor, pero particularmente en los puntos de acupuntura, donde se quema una materia muy parecida al algodón, que es una pulpa que se produce de una planta que se llama Artemisia, no la Artemisia nua, esta es otra Artemisia. Y eso los chinos de la antigüedad se dieron cuenta, que lo pulverizaban, o sea, hacían una especie de algodón con esa planta, y esa planta que quema, cuando la prendes, quema lentamente, como el carbón, lentamente, y penetra como una barrera. Es increíble, penetra el calor profundamente dentro del cuerpo sin quemar el tejido, como una barrera. Entonces ellos lo usan en los puntos de acupuntura en las condiciones que tienen lo que llamamos yang deficiency, o sea, deficiencia yang, que es una patología, un síndrome que presenta un cuadro clínico que presenta el paciente muchas veces, y ellos lo usan en ciertos puntos de acupuntura para penetrar calor profundamente como una barrera en esa área o punto específico del cuerpo. Eso es lo que se llama moxibustión. El producto le llaman moxa, que es la pulpa que se obtiene, se produce parecido a un algodón, pero más concentrado. Es una pulpa que se obtiene de esa planta que es la Artemisia. La moxibustión fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, te imaginas en tiempos antaños, inmemoriales, cómo a ellos se les ocurrió o descubrieron que porque no puedes quemar otra cosa. Y realmente, bueno, sí, puedes quemar otras cosas, pero puedes también quemar la superficie del cuerpo y realmente no penetra el calor. Sin embargo, la moxa, el calor de la moxa penetra profundamente dentro del cuerpo y no quema el tejido. Bueno, accidentalmente en tratamientos algunas veces pues ocurren lo que llamamos en inglés blisters, ampollitas, claro, o algo así, o una pequeña irritación en la superficie, pero como dije anteriormente, uno quema otra materia y realmente no va a penetrar el calor. Se quema la superficie, hace daño en el tejido, en la dermis, en la epidermis, o quizás más profundamente, pero no penetra el calor. Sin embargo, la moxa, ellos descubrieron que cuando se quema en la superficie de la piel o en un cono encima de una aguja de acupuntura, pues el calor penetra como una barrena hacia adentro del cuerpo y no quema la superficie. Es muy interesante. Tiene muchas aplicaciones la moxibustión. ¿Se usa con acupuntura o en lugar de acupuntura? Se usa de ambas maneras, en combinación con acupuntura y también como terapia única en lugar de acupuntura. Qué interesante esto. Bueno, todos los días vamos descubriendo un poquito más acerca de la medicina tradicional china y cómo su fusión con la medicina que conocemos solo puede reportarnos beneficios.
Sí, así es. Y como dije al empezar este programa, el objetivo de nuestro programa es dar información por encima, o sea, primordialmente dar información, proveer información sobre esta área de la salud que tanto se necesita conocer, porque como dije también no es común en las noticias, no es común en los medios de internet hoy día, las noticias sobre medicina oriental o la información sobre medicina oriental. De modo que el objetivo principal nuestro es proveer esa información valiosa a la comunidad. Y yo siempre voy a poner eso por encima de lo que es la parte monetaria, ¿no? La parte que en todo negocio, sea convencional o tradicional, pues es necesario también. Pero la idea aquí de este programa es proveer información valiosa que pueda ayudar a muchas personas que de otra manera no saben nada sobre medicina oriental. Doctor, si alguien quiere hacerle alguna consulta, lo puede hacer a drmarcelolam@gmail.com y usted en otro programa le contesta. Sí, y también pueden usar la página nuestra que es royaltcm.com. Anote, royaltcm.com. Doctor, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más sobre medicina tradicional china. No, gracias a ti por tu participación siempre tan excelente, con preguntas importantísimas. Y espero que nos podamos tener otro programa interesante e informativo la próxima semana. Gracias. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.